¿Qué tal a todos? Aquí Hideki Arao de The Beer Project y también de Soulmate Brewing. Y en esta ocasión vamos a hacer un video, digamos, de continuación de lo que sería el anterior de maltas base. Si no has visto ese video, te lo dejo aquí para que le puedas echar un vistazo. Sin embargo, este video va a estar un poquito más enfocado en algo un poquito más técnico, que sería el certificado de análisis que pudieras obtener de una malta, o el famosísimo COA, que sería en inglés el Certificate of Analysis, que ya seleccionaste y que quieres es lo suficientemente buena para tu producción y tu casa cervecera. Quédate hasta el final del video y podrás descubrirlo. Vale, entonces normalmente todos los proveedores de malta o casas malteras van a poder proveer de un COA, certificado de análisis o Certificate of Analysis. Y si hay algún proveedor que no te puede dar este tipo de documento, es entonces una señal de que no te puedes fiar 100% de ella. Básicamente el COA es como si fuera un examen de sangre de una malta. Llevan una muestra a un laboratorio, en ese laboratorio se hacen diferentes pruebas y al final arroja ciertos resultados. Basado en estos resultados es que puedes tomar una decisión si realmente es una malta que te va a funcionar dentro de tu brew house y si está dentro de los parámetros aceptables dentro de calidad para aceptar esa malta. Ahora, el COA puede venir tan específico con muchísimos rubros o solamente con las cosas básicas o lo básico elemental que necesitaría un cervecero para tomar una decisión. Lo mínimo que puedes encontrar en un COA sería, por ejemplo, color, potencial de extracto, contenido de proteína, humedad, nitrógeno soluble y también poder diastásico. Y ahora, ciertos rubros extras que serían también muy buenos siempre te encontrar en un COA serían, por ejemplo, friabilidad, homogeneidad, viscosidad, tiempo de conversión, unidades dextrinantes, extracto en agua fría, diferencial entre molienda fina y gruesa y también niveles de beta-glucano. Debemos de recordar que todas estas pruebas que se realizan sobre la malta en un laboratorio son totalmente controladas y muy diferente de lo que sería el ambiente de una cervecería. Por ejemplo, la prueba de extracto, hacen una molienda muy fina y hacen diferentes descansos dependiendo de cuál sea la convención. Vamos a eso un poquito más adelante, pero es un tipo de prueba que es totalmente irreal contra lo que sería una práctica en una cervecería. ¿Por qué? Porque si quisieras moler igual de fino que el laboratorio en una cervecería, tendrías a fuerzas un stock mash o un stock lauter y todas esas pesadillas. Entonces vamos a revisar cada rubro que te podrías encontrar en un COA a detalle. Vale mencionar que puedes encontrar COAs con tres diferentes convenciones. Una sería el IOB, IOB, la otra sería el EBC, EBC y la otra sería el ASBC, ASBC. Cada convención, digamos, tiene los mismos rubros, pero con diferentes unidades. Yo me he topado muy poco con el IOB, el IOB, y entonces nos vamos a enfocar muchísimo más en lo que sería convención EBC o ASBC. Iniciemos con color, y es básicamente la tonalidad que puedes esperar en tu mosto teniendo una densidad, digamos, tradicional, hablando de un 1.040 en gravedad específica, o un 10 plato. La unidad podría estar en SRM, EBC o también en Lobibond. Hay muchas tablitas allá afuera y también calculadoras que te pueden ir mostrando cuál es la tonalidad dependiendo de estas unidades. Hay hasta convertidoras. Pero si no tienes acceso a internet y necesitas el valor específicamente y te lo encuentras, por ejemplo, en SRM y lo quieres en EBC, es básicamente SRM por 1.97 y te da el EBC. Extracto. Es un porcentaje del peso de la malta o del grano que puedes solubilizar en agua. Es una relación justamente entre el peso de lo que puedes extraer y de lo que está contenido en el peso total de tu malta. Por ejemplo, si tienes un 81.5 de extracto, significa que el 81.5% es lo máximo que podrías solubilizar. En maltas base, normalmente vas a estar en un rango aceptable si estás entre un 80 y 85%. Sin embargo, hay que hacer notar que maltas de especialidad que empiezan a ser horneadas un poquito más o ser kilneadas van a empezar a decrecer en extracto justamente por el tema de la temperatura. Y también si la malta no está bien modificada, podrías tener un extracto menor, a menos de que realices decocciones. Vamos ahora con la proteína. Serían las proteínas presentes en tu malta
y que no se modificaron y que potencialmente son solubles. Normalmente un rango aceptable es no estar pasándonos de entre un 11 y 12% del peso total de la malta. Tener una malta que se vaya más arriba del 11 o 12% podría significar que es indicio de que es una malta con baja modificación. También si te encuentras con maltas de especialidad, específicamente como para, por ejemplo, retención de espuma, como Carphone, Carapils, Dextrin Malt, Cheat Malt, etc., es posible que están arriba de este porcentaje, del 11 o 12%. Y este valor de proteína deja de tener sentido en ciertas maltas, como por ejemplo maltas tostadas, rostizadas o también maltas caramelo. Vamos ahora con la humedad. La humedad es la cantidad de agua que tiene la muestra de la malta. No deberíamos de estar pasando entre un 4.5%. Un poquito más significa que estás realmente pagando por agua y no solamente por malta. Recordando que todos estos valores normalmente es un porcentaje del peso de la malta. También si estás por muy encima de este valor, podrías empezar a tener una degradación de las enzimas. Ahora, también eso no significa que debes de estar buscando un valor que sea de 2 o 1%, ya que eso significaría muchos problemas a la hora de la molienda y en vez de estar moliendo y tener esa combinación de un poco de polvo, cascarilla y también fragmentos de la malta, tendrías una desintegración y puro polvo. Y esto nos da muchos problemas a la hora del proceso de separación de mosto. Y ahora vamos con la parte de nitrógeno soluble y también modificación. Básicamente significa los aminoácidos solubles en nuestro mosto y que también son muy importantes para la parte de la fermentación. Son fundamentales para el metabolismo de la levadura, también para retención de espuma y también estabilidad en el tiempo del producto. Normalmente la modificación está expresada en índice de Colbach, que es básicamente una razón entre el total de la proteína y la proteína soluble, que en este caso sería el nitrógeno. A esta razón también te la puedes encontrar en el COA como un SNR o Soluble Nitrogen Ratio. Este valor normalmente fluctúa entre 38 y 45. Esto no significa un porcentaje, sino que es el valor de esta razón. Entre más te estés acercando al 45 significa que tu malta está mucho más modificada y entre más bajo estés, cercano a los 38, significa que tu malta está menos modificada. Si no tienes este valor especificado tal cual en tu COA como un índice de Colbach o como un SNR, lo único que tienes que hacer es la operación, encontrar el total de proteína y también la proteína soluble o el nitrógeno soluble y hacer la división. Sería nitrógeno soluble entre total de proteína. Y ahora vamos con el poder diastásico. Es una medida que se utiliza para saber cuál es la potencia de conversión de nuestra malta, que es básicamente la cantidad de enzimas y el poder que éstas tienen para poder hacer la conversión de azúcares de cadena un poquito más compleja, más larga, en azúcares fermentables o más simples, que es básicamente lo que estamos buscando en nuestra maceración. Y esto normalmente viene expresado en dos tipos de unidades, que sería grados Lintern o WK, Windisch-Colbach. Y en este vamos a tener diferentes rangos dependiendo de la malta que estemos revisando. Normalmente vamos a tener 3 rangos de 3 tipos de malta que podrían llamarse diferente. Las maltas pálidas, como por ejemplo Pilsner, las maltas Pale Ale y también las maltas 6H. Para una malta pálida tipo Pilsner estaríamos buscando estar en un rango entre 100 y 125 grados Lintern. Si quisiéramos una Pale Ale estaríamos más o menos entre un rango de 35 a 40 grados Lintern, y si quisiéramos estar viendo una buena malta 6H sería más allá de los 160 grados Lintern. Es por eso que a la malta 6H también se le conoce como una malta con alto poder diastásico y que es adecuada para trabajar con adjuntos, ya que tiene muchísimas más enzimas que por ejemplo una malta Pale Ale. Esto sería como que los rubros básicos que podríamos encontrar en un COA. Ahora vamos con los otros rubros que siempre son buenos poder saberlos. Uno sería la friabilidad, que es básicamente la facilidad de poder romper el grano en la parte de la molienda. Al igual de que nos enseña si la malta es uniforme. Digamos que la gran mayoría de esa malta esté bien modificada. Siempre vamos a estar buscando un rango entre un 85% y 95%. Esto nos está diciendo que la malta está malteada,
de una forma homogénea y que también la friabilidad o la forma de rompimiento en la parte de la molienda es la adecuada. Recordemos que necesitamos que a la hora de la molienda tengamos un poquito de polvo, la cascarilla en su gran mayoría íntegra y también nuestro endospermo pues fracturado para poder llegar a esos almidones. Sin embargo, lo que no queremos es de que se pulverice. Ahora vamos a pasar a la homogeneidad. Y esto va un poco de la mano también con la friabilidad y significa que pues sea una malta homogénea en su mayoría. Esto se puede llegar a revisar con diferentes coladores, también les llaman pan sifters. Y es básicamente cada pan sifter va a tener pues huequitos, vamos a llamarlo así, de diferentes diámetros. Se toma una muestra, se muele y se pasa a través de diferentes pan sifters con diferentes aperturas de estos pequeños agujeros y después se pesa cuánto gramo de malta tienes en cada pan sifter. Normalmente vamos a estar buscando ciertos valores que es un 95, 4% y 1%, lo cual significaría que tenemos 1% de absolutamente puro polvo, por ejemplo, un 4% de partículas más pequeñas y un 95% de fragmentos lo suficientemente grandes para no crear una masa. Viscosidad. Bueno, básicamente creo que se explica solo y es la viscosidad que pudiera resultar de tu maceración. Normalmente las unidades con las que se mide la viscosidad es centipoise y normalmente vamos a tener una cierta viscosidad por los pentosanos o también betaglucanos que podamos tener en nuestro mosto. Siempre vamos a tener cierta viscosidad, pero no debe de ser algo que se interponga en nuestra separación de mosto o que incluso nos pueda dar dolores de cabeza después en la parte de filtrado. Un rango aceptable es siempre que tengamos menos viscosidad de 1.6 centipoise. Ahora vamos con el tiempo de sacarificación o tiempo de conversión. Es una prueba en donde se hace una maceración controlada y se está buscando que tengamos una conversión completa de los azúcares por parte de las enzimas en un rango aceptable de 5 a 15 minutos. Es por eso que en muchas cervecerías profesionales simplemente se macera durante 20 minutos y ya estás listo. Ahora vamos al de unidades dextrinantes. No sé si es la traducción exacta, pero en inglés serían dextrinizing units. Y es básicamente un conteo de las alfa amilasas. Un rango aceptado es un valor de entre 30 y 50. Y esto va un poquito también de la mano con la parte del poder diastásico. También te puedes topar con el extracto en agua fría. No es algo que se muestre normalmente y también no es algo que sea vital saber. Sin embargo, siempre es interesante y es el extracto que se puede solubilizar en agua fría, inhibiendo las enzimas. Es una medida que es un porcentaje como el extracto y normalmente está en un rango de entre 15 y 22%. También te puedes topar con el diferencial entre molienda gruesa y fina. Esto también va atado de la mano con la friabilidad y la homogeneidad y es básicamente una prueba en donde se hace el extracto con una molienda muy fina y también lo mismo pero con una molienda un poquito más gruesa o lo que sería pues algo un poquito más real en una cervecería. La diferencia entre el extracto de la molienda muy fina y la gruesa no debería de estar sobrepasando el 1.5%. Si la malta está bien modificada, deberíamos estar en ese 1.5 o incluso un poquito más abajo. Si la malta no está tan bien modificada, vamos a superar el 1.5. Y algo que a mí sí se me hace súper importante en la malta es el nivel de betaglucano. Es un indicador de modificación y lo que te puedes esperar a la hora de hacer tu maceración. Si la malta está bien modificada, se hizo una buena degradación de betaglucano y entonces vas a tener valores que estén por debajo de entre 100 y 150 miligramos por litro. Aquí voy a contar una anécdota de que me estaban recomendando una muy buena malta, no voy a decir el nombre ni nada, pero a la hora de ver el COA, todo estaba perfectamente bien, pero el betaglucano estaba por ahí de los 400 miligramos por litro. Entonces, si realmente no tienes algo para procesar esa malta correctamente, como por ejemplo un descanso de betaglucano, vas a tener enormes problemas a la hora de separación de mosto y posiblemente a la hora de filtrar y empacar. Entonces, viendo el COA es como si fuera una huella digital de lo que sería nuestra malta en ese lote. Por eso también es muy importante que siempre que recibamos
una malta dentro de la cervecería, revisemos el lote y pidamos el COA específicamente de esa malta, o que nos lo manden pues incluso desde antes, y poder revisar, número uno, si coinciden los lotes y si estamos en los rangos aceptables para nuestro proceso. Vamos a hacer un ejemplo. Una planta cervecera que solamente puede hacer infusión simple, un solo descanso, párale de contar. Entonces necesitas una malta que sea lo suficientemente bien modificada con betaglucanos bajos para poder hacer una buena maceración, una buena separación y no tener dolores de cabeza un poquito más allá después en el proceso. Por lo tanto, estaremos buscando algo como esto: proteína debajo del 11%, friabilidad entre el 85 y 95%, extracto entre 80 y 85%, betaglucano menor de 100 o 150 miligramos por litro, modificación de 38 a 45 expresado como índice de Kolbach o SNR, suficiente poder diastásico dependiendo de la malta que usemos, pero entre 85 y 125 sería la norma. Diferencial entre molienda fina y gruesa menor a 1.5 y tener menos del 4% de humedad. Ahora, si quisiéramos estar en un mundo paralelo en donde queremos hacer tal cual decocciones, no solamente por el sabor, sino por toda la experiencia que conlleva hacer decocciones, entonces estaríamos buscando tal vez una malta con un COA diferente. Por ejemplo, proteína mayor del 11%, friabilidad aceptable menor 85%, extracto aceptable debajo del 80%, betaglucano aceptable arriba de 150 miligramos por litro, modificación alrededor de entre 38 o menor expresado en índice de Kolbach o SNR, poder diastásico alrededor de entre 100 y 125, diferencial de molienda fina y gruesa aceptable mayor a 1.5% y una humedad incluso mayor al 4%. Sería aceptable, no preferible, pero sería aceptable. Esta malta pues sería ideal para hacer unas decocciones. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de hacer un descanso de betaglucanasa, proteasa, después pasamos a la saccharificación, betamilasa, alfamilasa y después hacer nuestro mash out. Con el inter de estar haciendo las decocciones, estar hirviendo eso y de alguna forma poder estallar y poder acceder a esos almidones. La verdad es de que hoy en día es muy difícil encontrar una malta poco modificada, la tienes que buscar mucho y en muchas ocasiones pues es más cara, ya que el proceso es diferente y no todos los cerveceros estamos buscando una malta poco modificada. Eso sería todo por el momento. Espero que esta información sea de valor para la toma de decisiones a la hora de comprar una malta base para la cervecería. Y también me gustaría lanzar la pregunta: ¿realmente ustedes usan el COA para revisar la malta que están comprando? Si el video te gustó, por favor regálale un like, suscríbete al canal, compártelo. Eso me va a ayudar mucho para crear más y mejor contenido. Muchas gracias.